Vamos a leer en Lucas 18, vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿Qué le parece del Evangelio de Lucas? Amén. Dice el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles, Octaviano? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, estamos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, agradecidos contigo por la vida, por la salud que nos prestas, porque eres bueno con nosotros, porque para siempre son tus misericordias, porque todos los días tus misericordias son nuevas, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, con la intención, Señor, de alabarte, de glorificarte, de mirar a nuestros hermanos, Señor, de alegrarnos junto con ellos y de esperar que tú nos hables, Señor, esa palabra preciosa que nos impulsa cada día, Señor, a librar la batalla diaria, Señor, del cielo y de la tierra. Ahora te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hables con tu poderosa palabra, Señor, que nos ilumine, Señor, para nosotros, Señor, saber más cómo agradarte y poner por obra, Señor precioso, esa palabra que has dejado para nosotros, para saber conducirnos de una manera recta delante de ti, Señor, para no querer, Señor, saber solamente para impresionar, Señor, o para querer enseñar solamente, sino saber, Señor, para sabernos conducir de una manera agradable delante de ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, pasa ese carbón encendido, purifica mis labios, Señor, limpia, Señor, este vaso para que tú deposites tu palabra, Señor, y sea de beneficio para todos nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hermanos, pues aquí el Señor Jesucristo le estaba dando una parábola acerca de un juez muy injusto que había y no temía a Dios ni tampoco temía a los hombres. Y había una viuda que iba de continuo y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el hombre del rey no le hacía justicia, el juez, hasta que dijo en una ocasión, bueno, esta mujer, dijo, aunque yo no temo a hombre ni temo a Dios, pero esta mujer me es muy molestosa, no voy a hacer que un día me agote la paciencia. Y le hizo justicia. Y les dice el Señor, si esto, oigan lo que dijo este juez injusto, si esto hizo el juez injusto, ¿cuánto más no hará nuestro Dios? ¿Se tardará el Señor en responderle a sus escogidos que claman a Él de noche y de día? Entonces, de que el Señor nos haga justicia no había discusión, ¿verdad que no? De que el Señor nos haga justicia no había ninguna pregunta ni ninguna discusión. Ahí la pregunta donde el Señor les hace es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la justicia que el Señor nos haga y que le conteste a su remanente, la justicia no estaba en tela de juicio. El Señor dijo, el Señor va a contestar. No se va a tardar, porque si el juez injusto hizo esto, ¿cuánto más el Señor no va a contestar? Pero lo que el Señor se preguntaba era, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que el que no haya fe en la tierra no tiene nada que ver con que el Señor haga justicia o no haga justicia. Porque el Señor hace justicia, no se tardará. Pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Y Rubén hablaba acerca también de la fe, amén. ¿Por qué, hermanos, el Señor se haría esa pregunta o nos haría una de esa pregunta? La justicia va a estar, el Señor va a contestar, pero aunque el Señor haga estas justicias, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hablaba también Rubén, leía una escritura ahí, si no me equivoco, en Romanos 10, 17, por ahí,
donde dice, es pues, la fe pues, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Ese es el principio de la fe. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra, por oír la palabra del Señor. Ahí viene la fe. Porque la fe es un don de Dios también. Fíjese, la fe es un don de Dios. Y ese don viene por medio de escuchar la palabra del Señor. Pero cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Qué produce la fe? El oír la palabra del Señor. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Le dice, cuando ya le está hablando del apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo que él está a punto ya de ser sacrificado, de partir. Le dice el apóstol Pablo, dice, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Porque le está aconsejando lo que él tiene que hacer, lo que él tiene que estar haciendo, y le dice ahí en el 3 en adelante del capítulo 4 de la segunda carta. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias y apartarán la verdad de su oído y se volverán a las fábulas. O sea que va a venir tiempo en que no se va a sufrir la sana doctrina en el cuerpo y la gente va a tener comezón de escuchar. La comezón es una sensación que viene producida por algo que está ocurriendo ahí. Y esa solamente siente la gente quietud con que le estén rascando ahí a un tenor. A cada quien tienen que rascarle conforme a su comezón. Hay gente que ya tiene tan agravado ahí esa podrición, posiblemente si es una infección, que tiene que rascarle más fuerte. Otro dice, ay no, ráscame más despacito. Pues la gente va a tener una comezón por escuchar, que va a ser la razón que se van a amontonar los maestros que saben el problema de la comezón. Entonces ellos van a empezar a rascar conforme a sus propias concupiscencias, apartando la verdad de su oído y yéndose a las fábulas. Las fábulas son, hermano, algo sorprendentemente bonito y emocionante para el humano. Una fábula es como algo, es una palabra similar a fábula, es ficción o es un mito. Hoy la gente le interesa tanto los programas de los mitos. ¿Será cierto? ¿Será realidad? Esa es la ficción. No, pues la realidad supera la ficción. No, pues yo pienso que es solamente ficción. Y ahí se va, y ahí se va. Y hermanos, y esto, hermano, pero lo que usted está predicando, yéndose a las predicaciones, lo que usted está predicando, enseñando, no es bíblico, hermano. Más me parece que es ficción. No, hermano, podría ser un mito, porque pues un mito no se puede comprobar. Pero es algo que se dice, ¿verdad? Entonces estos maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias van a apartar la verdad del oído. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor es la verdad. Entonces el Señor, y el Señor les hace justicia a los que a Él claman día y noche, no se tardará, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí empieza la fe. Pero dice el apóstol Pablo que eran tiempos muy peligrosos y que entonces los maestros, conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído, creyendo en fábulas, volviendo a las fábulas. Entonces, si se corta la verdad del oído, ¿cómo pues podrá haber fe? Ahora entendemos un poco más lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirnos, ¿verdad? Amén. ¿Habrá fe cuando Jesucristo venga? Porque cuando se predica la verdad hay fe porque se escucha la palabra de Dios y la fe viene por el oír. Pero si cortan la verdad del oído, ¿cómo pues habrá fe? Entonces lo que empieza a haber son muchas supersticiones. Bueno, ese sería otro tema. Empieza a haber las supersticiones.
Les dijo, en un lugar estaba un hombre llevaba a su hijo para que se lo sanaran porque estaba muy enfermo. Me hablaba Rubén acerca de eso el domingo pasado. Y entonces el Señor Jesucristo subió al monte a la transformación, ¿verdad? Entonces cuando Él bajó, Él llevaba como a 3 con Él. Cuando Él baja, mira este alboroto de gente que hay y discuten con sus apóstoles, con sus discípulos. Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué ocurre aquí? Y le dice, Señor, viene corriendo un hombre y se postra de rodillas. Les traje mi hijo para que lo sanaran, pero no pueden hacerlo. Mira que a veces decía ahí, creo que era lunático en algunos versículos, en algunos de los evangelios, dice a veces lo toma y lo avienta a la lumbre, a veces al agua para matarlo, y a veces echa espumarajo. Ten misericordia y haz algo, porque lo he traído a tus discípulos y no han podido hacer nada. El Señor dice, ay, hombres de poca fe. Bendito el Señor. Traigan para acá el muchacho este. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde que era niño. Dios. El Señor reprendió al demonio, lo echó fuera. Y los discípulos, ¿cómo estarían preguntándose? Pues, ¿qué está pasando? Y ya cuando iban le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Por su poca fe. Bendito Dios. Fíjese que no le dice porque no tienen fe. Vamos a hacer ahí por su poca fe. ¿Y la fe de dónde viene? Del oír. Ellos habían oído la palabra del Señor, oían la palabra del Señor Jesucristo solo, tenían fe, por eso el Señor les dice, por su poca fe. Y le dice el Señor, pero este género no sale más que con oración y ayuno. Entonces la oración y el ayuno fortalecen la fe que viene por el oír. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que ustedes tengan cuidado y sepan los pasos para que la fe se vaya fortaleciendo, porque la fe empieza por la palabra del Señor y se fortalece con el ayuno y la oración. Porque hay gente que quiere crecer su fe con el ayuno y la oración, pero corta la verdad del oído. Bendito Dios. Y corta el oído de la verdad y se dirige por pura oración y ayuno, y como están ayunando y llorando siempre, entonces empiezan ellos creyendo que se van conduciendo en fe y en fe y en fe, pero ya cortaron lo que es el principio de la fe. Bendito el Señor. Entonces lo que empieza la fe es esto, la palabra del Señor en nosotros, que es el don, y luego se va creciendo con la oración y con el ayuno. Pero no vaya a hacer el error, no vaya a cometer el error de cortar la verdad de su oído para solamente orar y ayunar y creyendo que así va a ir bien. Bendito el Señor, amén. Fíjese nomás, el hermano Santiago nos dice, en una ocasión nos tiene escrito, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Tú dirás que tienes fe, pero ¿dónde están tus obras? A ver, Octaviano, ¿cómo me pudieras mostrar tú tu fe sin tus obras? Al contrario, alguien puede mostrar la fe con sus obras. O sea, que la fe no nos queda quieto sin hacer nada. Amén. La fe siempre tiene obras y se es manifiesto que se tiene fe. Hoy en día hay que pelear y hasta casi hay que moquetearse, como dicen por ahí, porque yo soy cristiano. No, ¿tú qué? Sí soy. ¿Tú qué vas a hacer? Claro que vamos a preguntarle para que vean. Te voy a llevar con un amigo para que te diga que yo soy cristiano. Es más, ponme en la máquina de mentiras y vas a ver que te voy a contestar y vas a descubrir que soy cristiano. Está loco, dice otro. ¿Qué cristiano va a ser? Sale de la cantina todos los días. Imagínense nomás. Pero cuando estaba Pedro afuera mirando, tenían al Señor, le decían, ¿tú eres de los que anda con ellos? No, decía, no soy. Sí, tu hablar te delata. Fíjese la diferencia. Hablas como ellos, tú eres de los que andabas con ellos. No, sí.
Y ahora yo soy de los que no, imagínense, pero sí, yo andaba con tú, ¿qué vas a andar si te conocemos? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso es que el apóstol está diciendo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el padre de la fe, porque cuando Abraham escuchó lo que Dios le dijo, obedeció y actuó. No se puede tener fe sin las obras. Y la fe viene por el oír. Y se empieza a trabajar con el ayuno y la oración. Y dice en otro lugar, fíjense, dice en otro lugar, que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Pero ¿por qué, Octaviano, todo dice la palabra del Señor que lo que no proviene de fe es pecado? Pues ¿qué pasa? ¿Por qué? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? O sea, la fe produce obras. ¿Y de dónde viene la fe? ¿El oír qué? O sea que la palabra del Señor entra por el oído, crea fe y la fe actúa. Bien. Ahora, si yo les estoy predicando aquí a ustedes el día de hoy, para irme hasta lo más profundo que es la predicación, no de otras cosas, Octaviano, la predicación. Si yo estoy aquí predicándoles a ustedes porque yo escuché la palabra del Señor en algún tiempo, en alguna vez, y esa predicación entró en mi oído, empezó a trabajar en mí, creó fe en mí para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y ahora empezamos a trabajar con ayuno y oración, a fortalecernos más en la palabra, y ahora estoy aquí predicándoles con la intención, con el deseo de que ustedes comprendan con más claridad la palabra del Señor, y el Señor les ayude a seguir. Entonces yo estoy obrando con fe por lo que escuché. Pero si lo que yo les estoy hablando a ustedes ahorita no está producido por lo que yo haya escuchado en algún tiempo, ni está generado o gestado por la fe que hay en mí, entonces, Octaviano, ¿cuál es la razón por la que yo estoy parado aquí hablándoles? ¿Qué es lo que a mí me está motivando? O sea, ¿qué es lo que está gestando dentro de mí y está abriendo fruto para que yo les hable a ustedes? Si no es la fe que un día yo escuché y dio fruto. Aleluya. Eso me es pecado, Octaviano, entonces. O sea, que alguien esté predicando motivado por algo que no sea la fe, que viene por el oír la palabra del Señor, le es pecado. Porque si no le está provocando o motivando, moviendo, impulsando la fe que trae obras, entonces es las obras de la carne las que están motivándome a hablarles. Posiblemente para que digan, miren, ese hombre ya predica, no daban un centavo por esa cochinada y miren dónde está. Oh, no, miren, puede ser eso. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Miles de razones tiene la carne para hacer sus cosas, pero solamente son excusas. Porque la única realidad de peso está aquí y lo dice claramente. Porque las obras de la carne son muerte. Y el pago del pecado es la muerte. Entonces, todo lo que no viene por fe, Octaviano, es pecado. O sea, Octaviano, si tú vas a ayudar al necesitado, fíjate. Que vayamos ahí platicando, Octaviano, yo estoy necesitado y Octaviano vaya a ayudarlo. Y si lo que Octaviano va a ayudar a ese hombre no viene producido por la fe que él escuchó de la palabra del Señor, le es pecado. ¿Por qué? Porque si no es la palabra del Señor que está en él que le está motivando, posiblemente es por unos intereses carnales. Bendito el Señor. Bendito Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Pero por qué? Porque lo que proviene de fe viene promovido por la palabra del Señor, viene gestado, viene sacando a fruto, haciendo las obras que se te ha dicho en la palabra del Señor. Sí, amén, aleluya. Y lo que no viene dando a luz, a fruto, sacándolo la palabra del Señor, es pecado, porque entonces es la carne misma.
Así como los políticos, va a haber una ayuda para tales necesitados. Y dice el que les dirige la campaña, es bueno que estés ahí, van a ir tantos tales periódicos, ve ahí y lleva una donación. Pues ya vino a donar, este político, este dinero para los discapacitados. Uy, este sí es muy bueno. Pues eso es para que lo vean. Le tomen fotos, se saquen las primeras planas de los periódicos. Van a estar los más importantes ahí, tienes que estar. Eso es producto de la carne, astucia. Eso es porque se conviene en la carne. Por eso es que es pecado todo lo que no viene de la fe. Pero lo que no viene de la fe, eso es agradable al Señor. Muéstrame tu fe por tus obras. Así sí se muestra. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo? Pero no somos salvos por las obras, ¿verdad que sí lo entendemos? Sino por gracia. Y como la gracia está en nosotros, tenemos esa fe nos lleva, mira Octaviano, vamos caminando aquí, hemos recibido esa gracia, entonces damos la vuelta y caminamos por acá. Y hacemos esa obra. Antes golpeábamos, ahora tratamos de sanar. Antes robábamos, ahora tratamos de ayudar al que no tiene. Antes éramos chismosos, ahora tratamos de arreglar al que esté chismeando. Por favor, no hagas daño. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Así se muestra. Usted oye por ahí un chismoso y que dice, soy cristiano, ¿qué va a decir? Cuéntame una de vaqueros, dijera otro por ahí. Bendito el Señor. La fe. Si usted está hablando mal de alguien, no está siendo producido por la fe, ¿verdad que no? Le es pecado. Ahí sí de sencillo. Porque no es la fe la que le está produciendo a usted eso. Voy a orar por Octaviano, decir, porque el Señor quiere que el Señor, para que sea levantado de esa silla. Ok, ¿por qué voy a orar por Octaviano? ¿Está movido por la fe que he escuchado o llevo otros intereses? Bendito el Señor. No, porque si Octaviano se levanta aquí, olvídese, salgo hasta en las noticias. Te es pecado. No estás obrando conforme a la voluntad del Señor. Andas en la carne, muchacho. Alabado el Señor, bendito Dios. El que anda en la carne, el que trabaja para la carne no aprovecha nada. Alabado el Señor. Entonces no cortemos la verdad de nuestros oídos con fábulas. Porque si no, cuando venga el Señor, hallará fe en nosotros. No, pues lo que tenemos es puro mito, ficción y la realidad. No, pues la verdad la cortamos por el comezón que teníamos en el oído. Yo tengo comezón de escuchar esto. Ay, no, si me echan limón a la herida, ay, me arde. Pero no seas tonto, te sana. No, yo quiero mejor tállame suavecito. Pero ¿por qué mejor no te lavas la cabeza? La traes picazón que está sucia. Ay, no, tengo flojera bañarme. Ráscame la cabeza para dormirme. Métete a bañar, así vas a tener. No, ráscame la cabeza. ¿Verdad? Así es también aquí, mire. Sabemos lo que nos hace bien, pero mejor queremos comezón. Ay, que me rasquen suavecito. Ay, así que a gusto. No, aquel hermano es bien tosco. Bendito el Señor. Aunque nos estén curando. Esas son mis palabras, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos hayan escuchado, los que estén por Latinoamérica, en Norteamérica, y pues donde quiera que estén, gloria al Señor. Amén. Que esperemos que sea de beneficio este video para ellos, esta predicación. Hacemos con mucha humildad, cada quien a nuestra capacidad, pero intentando que el Señor obre en nuestros corazones, a aprender más de Él para andar en obediencia, para caminar en lo que al Señor le agrada. Amén. Paz de Cristo, hermanos.